una pequeña interrupción. Seguimos. Bueno, esa alabanza continua, nosotros podemos intentar estar en alabanza continua, estar en una adoración continua. De hecho, debemos buscar tal cosa, pero ¿es realmente esto así? Esa es la pregunta. ¿Es realmente eso así? Porque puede haber una paz ficticia. El Señor no quiere que tengamos una paz ficticia, iglesia. El Señor quiere que tengamos y nos mantengamos en una verdadera paz. Y la paz verdadera viene de Dios, procede de Dios. Y es en ese enlace, en esa coinonía, en esa comunión con el Espíritu Santo, que podemos nosotros establecernos en esa paz. Problemas técnicos, iglesia. Al parecer el internet nos está dando algunas dificultades, pero bueno, ahí seguimos. Entonces, decía que la paz no procede de nosotros, no va a proceder de una simple disposición, de una actitud positiva, como dicen otros, que dicen que a través de esto podemos alcanzar la paz. No, la paz no va a venir de esa forma ni por ese medio. La paz va a venir en la forma o en la manera en que tú y yo nos relacionemos con el Señor a través del Espíritu. Ahí, ok, bueno. Esto nos muestra que todo lo hecho por el hombre tiende a presentar fallas. Lo único perfecto, iglesia, es lo que hace el Señor. Amén. La obra del Señor es que es perfecta. Amén. Parte ahí. Bueno, gracias, señores. Te pido excusas por estas interrupciones que estamos presentando. Pero bueno, seguimos ahí. Te decía que el hombre, en su anhelo, en su deseo de encontrar la paz, busca sustitutos para esto. Aquí nos está diciendo el Salmo 34 para retomar. Dice que su alabanza estará de continuo en mi boca, dicen otras versiones, por lo menos en la Reina Valera del 60. Aquí en la PT dice, en mis labios siempre hay una alabanza para él. Siempre hay una alabanza para él. Esto contradice lo que leíamos ahora en principio, ¿no? Estos conceptos humanos que nos llevan a entender o nos llevan o hacernos creer mejor que la paz depende de las circunstancias externas que estemos viviendo o que la paz depende de la forma, de la manera en que los demás se relacionen con nosotros en un momento determinado. No, aquí lo que nos está diciendo es otra cosa. Aquí dice, en mis labios siempre hay una alabanza para él, la versión PDT. Quiere decir que sin importar la circunstancia que estemos viviendo, externa o aún interna, cuando uno está establecido en el Señor, hay esa confianza en él, siempre el estado de paz va a estar permanente, equilibrado y difícil, muy difícilmente se va a alterar. Y si esto pasa, si nuestra paz se altera, conocemos el camino, la senda marcada por el Señor para recuperar nuestra paz. Te repito lo que dice Salmos 34:14. Busque la paz, persígala hasta que, hasta conseguir la paz, establecerse en paz. Dice, no descanse hasta conseguirla, dice Salmo 34:14 en la versión que te digo PDT, palabra de Dios para todos. No descanse hasta conseguirla. Y eso es lo que sucede con alguien que ha entendido, que ha comprendido cuál es el origen de su paz. El que ha entendido de dónde debe venir su paz, siempre está luchando por mantener con él esa paz. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aquí vemos nuevamente cómo el concepto humano, el concepto secular de paz, se contradice con el concepto que el Señor nos está enseñando por su Espíritu Santo de lo que es la paz. Y es que en estos tiempos, iglesia, necesitamos mantenernos, sostenernos en paz por lo que estamos viviendo y por aquello que habrá de venir. Habrá de venir. Esto es el abreboca de muchas cosas que se van a presentar. Es la realidad. Yo y cualquiera de nosotros quisiera decirte que las cosas van a estar diferentes, pero la Escritura nos dice otra cosa. Cuando leemos Mateo capítulo 24, del versículo 4 en adelante,
el Señor comienza a explicarle a sus discípulos, aquellos que lo escuchaban, sobre los tiempos, lo que habría de venir. Lo primero que les dice es, mirad que nadie os engañe. O sea, no te dejes engañar. Mirad que nadie os engañe. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Es más, cuando habla de la manifestación del hombre de pecado del anticristo, dice que engañará al mundo con milagros y señales mentirosas, engañosas. Es por eso que hemos nosotros aprender a mantener la paz en todo momento, en toda situación, porque esa paz da la claridad para discernir los momentos y los tiempos, iglesia. Es muy importante, te repito, más en estos momentos, en estos tiempos, que conservemos la paz. Aquí en Colombia ya están 1 de septiembre, ¿no? Aparentemente se acaba lo que es lo que conocemos como el confinamiento, ¿no? Lo que conocemos como ese estado casi como un toque de queda, digamos, mejor que estuvimos viviendo, porque era casi que un toque de queda. Además, en las noches, estas últimas noches, estuvimos viviendo toque de queda en muchas regiones de nuestro país, Colombia. Se termina este confinamiento y ya vemos a la gente enlistándose, ¿no? Preocupada, unos preocupados porque están pensando en cómo se van a desquitar del tiempo que estuvieron guardados, otros preocupados precisamente pensando en la desbandada que se viene, de cómo la gente va a salir, ¿no? En desbandada a querer recuperar el tiempo y lo que no hicieron. Todas dos posiciones quitan la paz, roban la paz. Pero pues, si nosotros nos establecemos en la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va a dar la paz, la quietud, la serenidad necesaria para confrontar las dos posiciones o las dos cosas que se van a presentar. Es una realidad. Es una realidad. Una realidad que estamos viviendo, claro, es una realidad que estamos viviendo. ¿Cómo confrontamos esto? ¿Cómo tú y yo podemos pararnos ante esta situación? Simplemente, iglesia, buscando la paz. ¿En quién? En el Señor. Buscando la paz en el Señor. Y tal vez te preguntes, bueno, pastor, pero ¿cómo hago para buscar esa paz? ¿O cómo mejor hago para encontrar esa paz? Hacia allá nos vamos a encaminar. Para allá vamos. ¿Ya? Ese es el camino que estamos recorriendo. Por eso, mira lo que dice la escritura aquí. Te repito el pasaje, Juan capítulo 14, versículo 27. Bueno, gracias al Señor ya se solucionó la cuestión. Internet dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La turbación viene entonces de la desconfianza, del temor, del miedo. ¿A qué? Hacia el futuro. Hacia aquello que nos es incierto. Porque hay una cuestión con el ser humano. Quiere caminar siempre sobre certezas, sobre cosas ciertas, sobre cosas confirmadas. Eso es lo que sucede con el ser humano. Por eso es ahí donde el ser humano empieza a entrar en caminos, en terrenos, a querer buscar de cualquier forma la información que no tiene y donde somos bastante engañados y nuestra paz es también de esta forma bastante alterada. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué quiere decir aquí? La paz os dejo, mi paz os doy. El Señor ya nos dejó la paz. Mi paz os doy. ¿Qué nos está diciendo? Es un regalo del Señor. Algunos tienen la paz como ese regalo que no consideraron importante y lo dejaron a un lado, no lo estaparon, por lo cual no lo están gozando, no lo están disfrutando. Algunos tienen la paz de esta forma. Hay personas que tienen la paz simplemente como un concepto y no como algo tangible que se puede ver, se puede disfrutar, se puede gozar. Señor Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da.
El mundo te quiere dar paz o te ofrece una paz basada, te repito, en todo lo exterior. El Señor nos está diciendo lo contrario. La paz en el Señor es un estado, digamos, pero es un estado interior de confianza, de fe, de plena certidumbre en Él. ¿En qué? En su palabra. En su palabra. Entonces, si aún estás inquieto preguntándote, bueno, pastor, muy bonito lo que está diciendo, pero lléveme a entender cómo yo busco la paz y si ya encontré paz en algún asunto, entonces ¿cómo mantengo esa paz? ¿Cómo sostengo la paz dentro de mí? ¿Cómo retengo esa paz para que nada me quite la paz? Dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Te repito ahí, lo que tiene la escritura, la Biblia a mano, que están leyendo a la par conmigo. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Los que toman nota siempre, ahí está. Dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás, está hablando el profeta al Señor. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cuál es la forma de guardar en completa paz? Mira que está diciendo en completa paz, o sea, en completa es que tu espíritu, tu alma y aún tu carne tienen que reposar en esa paz y en esa quietud. Es completa. Volvemos a leer Juan capítulo 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del Señor es completa. Es perfecta. Es estable. Y no depende de las circunstancias externas. Dice por eso Isaías 26, 3, te lo repito. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cómo el Señor nos va a guardar en su completa paz? La que Él prometió en Juan capítulo 14, 27 es lo siguiente. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, aquel que tiene su mente puesta en el Señor. Pero ¿cómo alguien puede tener la mente puesta en el Señor? El único que puede tener a la persona que puede alcanzar esta dicha de tener su mente puesta en el Señor es aquel que conoce la Escritura, porque el que conoce la Escritura conoce las promesas que el Señor le ha dado. Por ejemplo, mi paso dejo, mi paso doy. Señor, tú dijiste que me dejaba la paz, tú me diste la paz. Es un regalo, Señor, que yo quiero disfrutar en este día. Ayúdame a sostenerme en esa paz. Ayúdame a usar el regalo de paz que tú me diste. Tú no la das como el mundo la da, o sea, no voy a confiar en nada que el mundo me esté ofreciendo. ¿Qué promesas que los hombres, las personas, los gobiernos me estén haciendo, me estén dando? Porque ahí no está la paz. Eso me da paz hoy, certeza hoy, de pronto en la mañana, pero a mediodía o en la tarde, esa paz se acabó. ¿Por qué? Porque las noticias vienen y van a alterar tu paz. Por ejemplo, en este tiempo de confinamiento y de pandemia que hemos vivido, fuimos testigos en muchas ocasiones que en la mañana se decía una cosa que generaba cierta paz, pero a mediodía la noticia cambiaba o en la tarde y noche ya tendía esa misma noticia supuestamente o esa noticia tendía a empeorar. Y uno se preguntaba, bueno, y entonces lo que dijeron temprano, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esto? Porque no venía de Dios. Porque es palabra humana, porque es palabra de hombre, iglesia. Entonces, aquel que puede ser guardado por el Señor en una completa paz es aquel que hace que su pensamiento persevere en Dios. Y te repito, la forma en que tu pensamiento, en que mi pensamiento persevera en Dios, persevera en el Señor, es cuando tenemos la palabra del Señor dentro de nosotros, pero una palabra revelada por Él, una palabra que trae luz por el Espíritu Santo.
una palabra en la cual el Espíritu Santo nos permite entender y comprender qué es lo que está diciendo verdaderamente el Señor entre líneas o en esas líneas que estamos leyendo. Y es ahí donde podemos empezar a vivir las promesas de parte de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque cuando mi pensamiento persevera en una palabra del Señor, está mostrando confianza. Por ejemplo, tú necesitas algo, cualquier cosa que sea. La estás anhelando, la estás deseando o la estás necesitando. Hay cosas que son simples anhelos, deseos y otras cosas que son necesidades. ¿Sí o no? Que son necesidades, otras que son prioritarias. Te levantas en la mañana y si no hay una palabra de fe, si no hay una palabra de fe que tú hayas tomado en tu corazón, pero que no has subido a tu mente para darte la paz, te vas a angustiar. Desde por la mañana vas a estar angustiado por aquello que no tienes, por aquello que te falta, por aquello que necesitas o por aquello que deseas y que no has alcanzado. Pero cuando hay una situación de estas y hay una palabra revelada por el Espíritu Santo a mi vida, en mi espíritu está, y esa palabra sube el espíritu, toca mi alma, porque toca mi emoción, toca mi sentimiento, toca mi voluntad para esperar en el Señor, sube a mi mente y se establece. Entonces yo digo, Señor, en el momento no lo tengo, no lo he podido alcanzar, pero hay una promesa que me dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hay una situación que no sé cómo enfrentar. Hay una palabra del Señor que me dice, mi Dios pues, mi Dios pues, mi Dios pues, da sabiduría a toda aquella que se la pida. Entonces hay algo que yo no sé cómo enfrentar. Señor, dame sabiduría porque hay una palabra tuya que dice que si yo estoy falta de sabiduría en algo, la pida a ti que tú me la das abundantemente y sin reproche. O sea, tú no vas a reprocharme si soy ignorante o no, no me vas a reprochar nada. Tú lo que vas a hacer, Señor, es darme sabiduría en este asunto. Mira cómo cambia el panorama, mira cómo cambia el pasaje visto desde ese punto de vista de la palabra. ¿Y eso qué va a generar? ¿Qué va a generar en ti? ¿Qué va a generar en mí? ¿Qué va a generar en nosotros, el pueblo de Dios? Pues paz, va a generar paz. Porque tenemos una palabra del Señor que nos dice que eso es posible en Él, que eso se va a dar. Y esa paz, esa confianza generada, pues produce que en nosotros paz. Porque no nos vamos a inquietar, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a angustiar. Por más que algo pueda estar presionando, vamos a poder sostener y mantener la paz. ¿Por qué? Porque buscamos la paz. ¿Sí o no? ¿Dónde la buscamos? En el Señor y la encontramos en qué? En su palabra. ¿De acuerdo a lo que dice la Escritura? Busque la paz y sígala. Una vez usted buscó y encontró la paz, ¿usted qué hace? Seguir la paz. ¿Cómo seguimos la paz durante todo el día? Se va a formar una guerra en la mente, claro. Se va a formar una guerra en la emoción, claro que se va a formar. Pero hay una palabra de Dios contrarrestando lo que quiera venir contra ello. Porque a mí me ha pasado en alguna circunstancia que esté, en algo que está pasando, entonces yo me lleno de palabra y empiezo a caminar en el día y estoy dándole. De un momento a otro me asalta, quiere asaltarme nuevamente la preocupación por aquello que puedo estar necesitando o que puedo estar deseando. Entonces eso salta, viene a mí como si fuera un león así, ¡wow! ¿No? Que estuviera al acecho y en cualquier momento sale a tu camino. Pero ¿qué es lo que toca ahí? Tomar las armas. ¿Cuáles armas? El arma de la palabra. Y volverle a recordar a eso, decirle, hay una palabra del Señor que me dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, Señor Dios Todopoderoso. Eso solo para colocarte un ejemplo, porque puede ser cualquier otra situación. Cualquier otra situación. El enemigo viene a amenazarte, viene a colocarte temores y miedos en el área de la salud, por ejemplo. Y hay una palabra del Señor que dice, ¿qué dice esa palabra? Que Él llevó toda enfermedad. La llevó cautivo en la cruz.
¿Sí o no? Que Él cargó la enfermedad. Y uno empieza a centrarse en esa palabra, a creer, a llenarse de esa palabra. Y entonces, como resultado de esa confianza, viene una paz que va a embargar tu mente, tu corazón, tu vida, y vas a caminar confiado. Entonces, esa situación que puede estar afectando tu cuerpo no va a ser el centro de tu vida, no vas a vivir en torno a ella, sino que vas a llevarla sometida, en sometimiento, en sujeción a la palabra del Señor, que dice que mi Dios fue quien llevó todas mis enfermedades, que mi Dios fue el que llevó toda dolencia y la llevó a la cruz del Calvario. Eso nos dice la palabra, la escritura. Mi Dios llevó toda dolencia en la cruz. Y eso te llena de paz, te llena de gozo en medio de la situación. Porque el resultado de esa paz, de esa completa paz, es que hay gozo, te empiezas a gozar en toda circunstancia, en todo lo que suceda, te empiezas a gozar. Por eso hay gente que nos critica a nosotros, los cristianos, los creyentes. Dice, yo no entiendo a esa gente. Mire todo lo que está pasando y ellos ahí como si nada. No, no es como si nada, sino que hemos podido entender que hay alguien que lucha, que pelea por nosotros, y hemos podido entender que la paz de Dios está embargando y que todo está bajo la sujeción del Señor Dios Todopoderoso. Entonces logramos entender al conectarnos con el Espíritu Santo que hay cosas por las que simplemente lo único que podemos hacer, así literalmente, iglesia, es simplemente aquietarnos y esperar los resultados de Dios en esa situación. ¿O no te ha pasado en algunas ocasiones que a la conclusión que ha llegado es que, Señor, yo no puedo hacer nada? Ya hice todo lo que podía hacer de su mano, lo que usted me ha mandado a hacer. Lo único que me queda es que esperar. ¿Te ha tocado enfrentar ese tipo de situaciones? ¿Y qué ha pasado cuando pasa esto? ¿Qué ha pasado cuando tú y yo nos sujetamos a esa palabra, a esa voluntad del Señor que es perfecta? ¿Sí o no que las cosas se resuelven de manera que nosotros pensábamos, que ni pensábamos mejor, que pudieran resolverse tan sencillo, tan fácil, como con una llamada, como comunicarnos con alguien, o como en ocasiones mejor cerrar la boca? ¿Sí o no? O en otras ocasiones, antes que callarnos, simplemente hablar y vemos la respuesta del Señor, solucionando toda situación. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Aquel que logra establecer palabra de Dios en su pensamiento, le está mostrando al Señor que está confiando. Y el Señor dice que es galardonador de todo aquel que en Él confía, que en Él espera. Mira, el mayor resultado de todo esto. Viene el galardón del Señor, viene el galardón del cielo. La respuesta. Viene la respuesta, viene la manifestación del cielo. Dice el versículo 4 de Isaías 26. Confiad en Yahweh perpetuamente. ¿Cuánto o cómo o cuándo, perdón? Perpetuamente. Confía en el Señor. ¿Por qué nos dice esto el versículo 4? Porque en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, en Él está la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza que necesitamos para seguir confiando, la fuerza que necesitamos para seguir creyendo que a pesar de Él está ahí, que aunque todo se esté removiendo en un momento determinado a tu alrededor o aún dentro de ti, tus miedos, tus emociones estén saltando de manera desbordada, Él está ahí en dominio y en control de todas esas cosas. Confía en Yahweh perpetuamente. No importa cómo esté la situación en este momento en tu vida, en tu casa, tu hogar, en tu familia, confía. Confía en el Señor, iglesia, confía en el Señor. Recuerda que Él te dejó la paz como regalo, Él nos la dio. Confía.
y empieza a buscar palabra que contrarrestre tu situación. Empieza a buscar palabra del reino, palabra del Señor que contrarrestre la situación en la que estás viviendo. Que sepa una palabra que se pare enfrente de esa situación y la que tú puedas decir, así dice Yahweh, así dice Jehová de los ejércitos, así dice el Señor Dios Todopoderoso. Que aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré tranquilo, yo estaré confiado. No temeré a 10 millones de gentes que pongan sitio contra mí. ¿Por qué? Porque el Señor es la confianza de mi vida. Porque el Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza en los momentos más difíciles. Él es quien hace todo esto. Qué hermoso cuando hay palabra. Qué hermoso cuando hay palabra en nosotros. Recuérdate lo que dijo el Señor en Juan capítulo 16. El Espíritu Santo recordará todo lo que yo les he hablado. Todo lo que Él nos ha hablado, el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Pero para que Él nos recuerde, y yo te he enseñado ya esto en otras ocasiones, iglesia, tienes que leer, tienes que instruirte en la lectura de la palabra, tienes que estudiar y escudriñar las Escrituras, porque lo único que uno puede recordar es lo que ya vio, lo que ya vivió. Uno no puede recordar lo que no ha visto. Uno no puede recordar lo que no ha vivido. Lo que uno ve que no ha vivido son sueños. ¿Sí o no que son sueños? Es la única forma. Y los sueños son inciertos. Esa es la realidad. Los sueños están sujetos a una gran cantidad de condiciones para cumplirse. Y cuando son malos sueños, pues le conocemos como pesadillas. Entonces, lo que el Espíritu Santo te va a recordar es la palabra que tú a diario estás leyendo. Es la palabra que tú a diario estás escudriñando. Por eso es importante, iglesia, por favor, que leamos, que nos instruyamos en la palabra. Para que no seamos engañados, para que no seamos seducidos. Instrúyete en la palabra. Estamos viendo los tiempos que se están presentando y los tiempos que van a venir. Hoy tenemos la bendición de Dios de podernos comunicar a través de estos medios tecnológicos. Tenemos que es el Zoom, el WhatsApp, el Face, todas estas plataformas de comunicación que hay, de mensajería que hay. Pero recuérdate que esto está sujeto a la voluntad del mundo. ¿Cómo así, pastor? Claro que está sujeto. En un momento, ¿sabes qué pasaría si en este momento cerraran el servidor a través del cual nos estamos comunicando? Pues simplemente la comunicación se nos cortaría. Y va a llegar un momento, iglesia, en que la única palabra que vas a poder tener dentro de ti o a mano, digámoslo así, es la palabra que hayas estudiado, la palabra que hayas retenido, la palabra que el Espíritu Santo te pueda recordar. No tenemos tiempo para perder. Estamos en días malos, peligrosos. Ya comenzamos aquellos días de manera más acentuada. Ahora tienes la bendición, la gracia del Señor Dios Todopoderoso de tener tu pastor, de tener un grupo de hermanos a los cuales le hacemos una llamada y nos responden, hermano, ayúdeme a orar, y uno nos da palabra de ánimo y aliento y nos levanta. Gloria a Dios, el Señor nos levanta a través de los hermanos. Pero dime un momento, voy a colocarte un ejemplo así, hipotético, así de sencillo. Si no hubiera este medio, en estos momentos en que congregarse está restringido, tú seguirías buscando, escudriñando, intentando conocer más del Señor. Yo siempre te lo he dicho y te he puesto un ejemplo, iglesia. Tienes que escudriñar las Escrituras. No sea que de aquí a mañana yo me chispotee. Oro al Señor, le pido que no permita esto en mi vida, pero esto es para darte un ejemplo. Y entonces te digo, mira, que el Señor me habló. Me dijo que tienes que entregarme las Escrituras de tu casa. Que tienes que traerme la tarjeta de propiedad y los autos, parquéenmelos aquí. Porque el Señor me acaba de decir que ustedes no necesitan eso. Esto ya se ha visto. Parece un chiste, una broma, pero ya se ha visto. ¿Y sabes algo? Muchos han caído en esto. ¿Sabes por qué? Porque no se encargaron de escudriñar, de estudiar las Escrituras. Recuerda lo que dice por favor Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice la Escritura?
Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que dan testimonio de Cristo. Son las escrituras las que han establecido el testimonio de Cristo en tu vida, iglesia. Yo puedo predicarte día y noche, pero si tú no te preocupas por establecer el testimonio de Cristo en tu vida, lo que yo te diga son palabras vanas, son palabras huecas, porque no van a encontrar cabida en tu vida. Es importante que tú estudies, que tú escudriñes para que se cumpla también Isaías 26:3, que el Señor te guarde en completa paz porque tu pensamiento está perseverando en Él. Está perseverando en Él. Recuerda que una de las manifestaciones o una de las formas en que el anticristo, el hombre de pecado, se va a manifestar a través del engaño. Dice que engañará uno a los escogidos. Cuidado, iglesia. Tienes que cuidarte. Tienes que proteger tu alma. Tienes que ser guardián de tu salvación. Y si aún yo mismo te digo algo que va contra tu salvación, tú tienes que hacerlo saber. Tú tienes que ir, pastores, y un momento, ¿cómo así? Así no es. Y si yo persisto en mi locura, pues tú tienes toda la autoridad del reino para hacer, para buscar, donde te instruyan, donde te capaciten con la palabra y no te estén engañando, no te estén falseando ni cambiando la palabra. Esa ya es responsabilidad tuya. O sea, si yo te engaño no es mi culpa. Si yo te engaño es tu culpa. Por tu pereza, por tu desidia. Si alguien me engaña a mí con la palabra, no es culpa de esa persona, es culpa mía por mi pereza, por mi falta de escudriñar y de buscar la escritura. Así te lo estoy poniendo de claro. Así te lo coloco de claro, iglesia. Porque necesito, porque el reino, porque Dios, nuestro Padre, necesita que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Él. Para que no nos dejemos mover por cualquier viento de doctrina, sino que estemos establecidos en Él, para que en esa paz que Él nos da, podamos hacer la obra en la forma y en la manera en que Él quiere que la hagamos. Amén. Es por eso que es tan importante, iglesia, este tema de la paz. Busca la paz y síguela. Y ya vimos cómo se busca la paz. Según Isaías 23. Aquel que logra que el pensamiento persevere en la palabra del Señor. Porque recuerda que el Señor se dio a conocer a través de su palabra, nos hace conocer su voluntad, nos hace conocer su carácter, nos hace conocer lo que sea para nosotros. Por ejemplo, en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal para daros el bien que esperáis. O sea, el Señor quiere darte lo que tú esperas, pero que es eso que sea que bien. Él dice el bien que esperáis, o sea, lo que se acomode, lo que esté de acuerdo a su palabra. Lo que te va a generar salvación, lo que te va a sostener y a mantener en la vida eterna. El Señor piensa darte eso. Pero si no escudriñamos la escritura, entonces no vamos a tener paz porque andamos buscando cosas que están por fuera de la voluntad del Señor y eso lo único que va a hacer, ¿sabes qué es? A consumirnos. Porque de día y de noche vamos a estar pensando en eso. Y hay muchas personas que se han apartado pensando en que Dios es malo. ¿Sabes por qué? Porque no les concedió la locura que andaban pidiendo, que andaban buscando. Porque no se dieron a la tarea de estudiar y escudriñar si aquello que estaban pidiendo, aquello que andaban buscando, se acomodaba a la voluntad del Señor que está expresada en la palabra. La voluntad de Dios está en la palabra, está en la escritura. Por eso te digo, tenemos que estudiar para que no nos engañen. Para que no nos engañen. Tenemos que estudiar y eso nos va a sostener y nos va a mantener en la paz que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, el tiempo corre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Nuevamente nos dice, busque la paz y sígala. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Apartarse del mal. ¿Cómo yo voy a apartarme del mal? Pues tengo que primeramente conocer, saber lo que es malo, si no, ¿cómo hago?
¿Y cómo me doy yo cuenta? ¿Cómo puedo saber yo lo que es malo? Hombre, simplemente hay algo que se llama conciencia, pero la conciencia puede estar cauterizada. La Biblia dice, ¿sí o no? Que hay personas que tienen la conciencia cauterizada, o sea, ya la conciencia no les remuerde, como decimos, nada. Entonces, ¿dónde puede ir alguien a darse cuenta de si es bueno o es malo? Hombre, en la palabra del Señor. Y cuando esa palabra esté ahí establecida, pues va a tener paz. ¿Por qué va a tener paz? ¿Por qué alguien va a tener paz? Como dice la Escritura, como lo promete ahí, porque va a andar, va a caminar haciendo la voluntad del Señor. Y sabes una cosa, no hay nada que provea, que es más paz en esta tierra que el andar haciendo, caminando en la voluntad del Señor. Eso es lo que te va a dar la verdadera paz, iglesia. No hay nada que te vaya a dar más paz. No hay nada que genere en ti, iglesia, paz como el saber que tú estás en la voluntad de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. No hay nada que te vaya a dar más paz que eso. Te lo aseguro. No hay nada que nos vaya a dar más paz que eso. Que saber que estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Andas buscando paz? Busca la voluntad del Señor. ¿Quieres paz? Ama en tu vida la voluntad del Señor. Y te vas a dar cuenta cómo tu vida y mi vida cambia cuando hacemos esto. Ahí nos vamos a dar cuenta de esto. La paz es una parte, un componente, del fruto del Espíritu Santo en cada persona. Eso es la paz. Gálatas 5:22 no lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Como un componente del fruto del Espíritu Santo. O sea, tú y yo que tenemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención, la paz tiene que estar ahí. Por eso cuando es alterada la paz, no te quedes quieto, no hagas como si nada sucediera, no busques sustitutos para esa paz. Más bien confronta aquello que te está quitando, que te está robando la paz y guiado por el Señor, pues toma las medidas que sean necesarias en la palabra, en la palabra. El apóstol Pablo dice, en cuanto sea posible, está en paz con todos. En cuanto sea posible, está en paz con todos. Ahora, cuando no es posible estar en paz con alguien o con alguna situación, pues hay una salida. ¿Cuál es? Cortar, como decimos, cortar por lo sano. David lo hizo con Saúl en un momento determinado. ¿Qué pasó? Saúl andaba persiguiendo a David. David tuvo 2 oportunidades de matarlo y en la segunda le dijo, rey, mira, aquí está. Y vio él que había cortado parte de su canto. Dios te entregó en mis manos nuevamente, pero yo he dicho, guárdeme el Señor de levantar mi espada contra el ungido de Dios. Pero eso sí, te digo, de aquí en adelante no nos crucemos. Tú por tu camino, yo por el mío. Porque la próxima vez que nos volvamos a encontrar, ahí sí te voy a matar. David lo dijo muy claramente. Eso lo dijo David a Saúl. El primer libro de Samuel. Ahí encuentras esta historia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué sucedió con esta situación? David vio que era imposible, entonces, como dice, cortó por los lados. Si hay cosas, iglesia, que te están robando la paz, que te están quitando la paz, y has orado, y ya el Señor te ha mostrado en su palabra, el Espíritu Santo aún te ha hablado, en la decisión que debes tomar, hombre, toma la decisión. No te hagas terco, no te hagas necio, no te hagas rebelde delante de Dios. Sigue la paz, ya la hallaste, ya el Señor te dio la respuesta. ¿Dónde está la paz? Bueno, síguela, síguela, busca la paz. En la voluntad del Señor busca la paz y mantente en ella. Es posible vivir en paz en medio de tanto revuelto, es posible. El apóstol Pablo nos dice a los filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras almas
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está replicando lo que dice Isaías 26:3. No está haciendo otra cosa el apóstol Pablo, sino replicando lo que dice Isaías 26:3. Hombre, busque la paz. ¿Y de dónde está la paz? ¿Cómo encontramos la paz? Ya lo vimos, buscando la voluntad del Señor y perseverando en ella. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevere. Y ya vimos cuál es el pensamiento que puede perseverar en él. El pensamiento que tiene la palabra de Dios, que conoce la escritura, que se ha dedicado a escudriñar la escritura, y que cuando sucede algo, lo primero que va a buscar es una palabra que contrarrestre aquello que sucedió. Eso es lo que hay que hacer, es la manera de caminar en paz. Ya te lo dije, si hay alguna situación que viene a asaltarte de un momento a otro, una emboscada que pueda presentarse porque no estamos libres de eso, puede presentarse. Lo importante es cómo vamos a reaccionar ante esto. ¿Qué palabra vamos a traer del léxico de Dios, de lo que Dios habla, como Dios habla? Porque no es como yo hable ni como tú hables, es como Dios habla. Y eso lo traemos a nuestra vida, lo hacemos nuestro, lo establecemos en nosotros, lo instauramos en nuestra mente, y cada vez que el dardo del enemigo quiera venir, se va a encontrar con esa palabra como yelmo, protegiendo nuestro pensamiento, y vamos a seguir caminando en paz, aunque el mundo de alrededor se esté desboronando, iglesia. Se esté desboronando. Estos días nuestra fe, nuestra paz está siendo, sí o no, tentada, y se están haciendo miles de cosas el enemigo por quitar la paz del medio del pueblo de Dios. Pero nosotros seguimos en paz. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que nos dice que el Señor tiene el gobierno de todas las cosas, que todo lo que pasa es porque Él simplemente lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que su palabra se cumpla. Para que su palabra se cumpla. Dice Salmos capítulo 19, versículo 165, tú que estás buscando en la escritura, Salmos 119, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, o sea, los que leen la Torá, como se le conoce, los que leen, los que estudian la escritura, difícilmente van a hallar tropiezo. Porque el que está leyendo la escritura generalmente va un paso adelante. Va un paso adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 12, para complementar Salmos 19, 165. Dice, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, o sea, saca esa parte emocional, sentimental, y ese pensamiento suyo lo saca y aparta lo espiritual, que es lo valioso. Lo de Dios es lo espiritual, lo valioso para Dios es eso. Y entonces aparta, dice, parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, o sea, te hace saber qué es lo que estás pensando, y una vez al discernir quiere decir que te hace entender si lo que estás pensando es conforme o no a la voluntad del Señor. Lo que piensas hacer es conforme a la voluntad de Dios o no. Y eso te da un paso adelante para decir no, porque esto no va con la voluntad de Dios. Esto es contra la voluntad de Dios. Dice, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que aquel que ama la ley del Señor, que estudia, que escudriña la palabra, va a mantener en paz. ¿Por qué? Porque su intención antes de que se manifieste va a ser discernida a través de la palabra por el Espíritu Santo, y se va a convertir en un semáforo en tu vida que te va a decir, ojo, eso es rojo, no pases por ahí. ¿Y qué pasa? Vas a mantener en paz. ¿Por qué? Vamos a Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18, y vamos terminando. Isaías capítulo 32, versículos 17 y 18, iglesia. Dice así, y el efecto de la justicia será la paz. Y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor o el trabajo de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Dice el versículo 18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Pero recapitulemos. Y el efecto de la justicia será la paz. El efecto, o sea, hay una causa y un efecto, ¿sí o no?
Causa y efecto siempre van de la mano. Todo lo que yo hago tiene una causa. O sea, eso causa algo y eso que causa es el efecto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver aquí en la escritura? Dice, y el efecto de la justicia será ¿qué? La paz. El efecto de la justicia será la paz. O sea, el resultado de la justicia en tu día va a ser la paz. Pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Conforme a la escritura. La justicia de Dios, dice, se dio a conocer, se manifestó a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Dice Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, y ya vino sobre la iglesia, o sea que ya está sobre ti y en mí, está dentro de nosotros, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Gracias al Señor, tú ya no estás en ese pecado porque tú crees en el Señor, porque yo creo en el Señor. Eso es para aquel que no ha creído en el Señor. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya que juzgado, fue hallado culpable y por lo tanto se le quitó el señorío y el señorío lo tomó Cristo Jesús. Ah, eso ya cambia, ¿sí o no? Eso tiene que cambiar tu manera de pensar. Ya no estás bajo el yugo del enemigo para hacer lo que el enemigo te mande a hacer, sino que estás bajo el yugo de Cristo, que es libertad, para que en esa libertad en Cristo Jesús tú busques hacer el bien. Pero habla de justicia, de pecado, de juicio y de justicia. De justicia, ¿por qué? Por cuanto voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Por cuanto el Señor fue a presentarse por ti y por mí delante del Padre y nos presenta justos. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el efecto de la justicia es paz. ¿Por qué? Porque yo sé que fue justificado por Cristo Jesús en el madero. Eso me da paz para con Dios y camino en paz para con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Camino en paz para con el Señor. Entonces se cumple el resto, reposo y seguridad en Él para siempre. Reposo y me siento seguro en Él por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me justifica y me justificó y me justificará delante del Padre. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús Hamachía. Entonces mira cómo podemos nosotros, cómo es la forma de poder vivir en paz, que la paz reine y gobierne en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque hemos entendido y comprendido que Cristo es nuestra justicia. Y cuando hemos comprendido que Cristo es nuestra justicia, vamos a entender que siendo Cristo la provisión del Padre, todo aquello que anhelemos o deseemos, Él nos lo quiere dar y por tanto no vamos a estar angustiados por nada. Conocemos, como dice, que Él es nuestro escudo y fortaleza. Entonces, cualquier cosa que quiera venir contra nosotros, vamos a sostenernos en paz. Vamos a guerrear, sí, vamos a pelear porque vamos a ir con la certeza y la seguridad en Cristo Jesús de que vamos a vencer. O sea, esa es una batalla que ya ganamos. Esa es una batalla que ya ganamos. Solo hay que enfrentarla para confirmar la victoria, no más. ¿Ok? Entonces, ya vemos cómo nosotros debemos caminar en paz, porque además es un mandato, una orden apostólica. Lo vimos aquí en Primera de Pedro, ¿sí o no? Capítulo 3, versículo 10 al 12. El 11, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, una orden, busque la paz y sígala. Es una orden apostólica también, la paz. Hay que buscar la paz. Busca la paz a diario en tu vida. Sostente, mantente en ella y vamos adelante, iglesia del Señor. Vamos adelante, iglesia de Dios, que grandes cosas tiene el Señor para nosotros y grandes cosas hay preparadas de Dios para ti, para mí, y que vamos a conquistar y a caminar en ellas. ¿Cómo? Buscando la paz cada día y siguiéndola conforme a los lineamientos y la palabra del Señor. Aleluya, iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo, te bendigo, te bendigo y oro en el nombre de Yeshua Hamashia para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ti, tu casa, tu familia y tu vida desde ahora y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.